En Python nosotros podemos trabajar con diferentes tipos de datos. Y verás, en términos simples, un tipo de dato podemos definirlo como la propiedad de un valor para poder determinar qué valores puede tomar. Veamos, en este video vamos a trabajar con 4 tipos de datos, creo yo los más comunes. Para ello voy a crear un nuevo archivo llamado tipos.py. Y para este video vamos a trabajar con el tipo string, el tipo int, el tipo flotante, float, y finalmente el tipo booleano, bool. Veamos cada uno de ellos. Comencemos con el tipo de dato string. Verás, este tipo de dato nos permite a nosotros representar texto, y lo haremos ya sea a través de comillas dobles o comillas simples. Por ejemplo, voy a crear una variable llamada título-curso. Y en este caso quiero que esta variable almacene un texto, así que su tipo de dato será un string. Nos podemos apoyar ya sea de comillas simples o comillas dobles. En ambos casos estará bien. Por ejemplo, voy a colocar comillas simples, curso profesional de Python. Ahí está. Si yo imprimo el valor de dicha variable, vamos a visualizar en consola curso profesional de Python. Vamos a la terminal, Python, tipos.py y ahí está, curso profesional de Python. Por ejemplo, si yo quiero crear una variable que me permita almacenar el nombre completo de un usuario, voy a utilizar ya sea comillas simples o comillas dobles. Nombre, completo. Y en este caso, como ya he utilizado comillas simples, para que ustedes puedan observar que no existe diferencia alguna, voy a colocar comillas dobles. Por ejemplo, Eduardo, Ismael. Y por supuesto voy a imprimir en consola el valor de dicha variable. Voy a la terminal, ejecuto y ahí está, Eduardo Ismael. Como podemos observar, utilizar comillas simples o utilizar comillas dobles es exactamente lo mismo. De ambas formas es correcto. Ahora, ¿cuándo nosotros vamos a utilizar comillas dobles o comillas simples? La respuesta es bastante sencilla. Si, por ejemplo, dentro del texto con el cual vamos a trabajar, vamos a colocar comillas dobles, entonces el string lo vamos a definir con comillas simples. Y viceversa. Si dentro del texto con el cual vamos a trabajar existen comillas simples, entonces el string lo vamos a crear mediante comillas dobles. Por ejemplo, vamos a colocar un pequeño texto, mensaje es igual a, y ¿qué te parece si imprimimos en consola, código facilito, entre comillas dobles? En este caso quiero que el texto posea comillas dobles, así que creo el string utilizando comillas simples. Si yo imprimo en consola, mensaje, vamos a visualizar las comillas dobles, puesto que estas comillas son parte del texto, y viceversa. Si nosotros queremos que el texto posea comillas simples, entonces vamos a definir el string mediante comillas dobles. Por ejemplo, código facilito. Ahí está. Ejecutamos y visualizamos comillas simples. Recordemos, si dentro del texto con el cual nosotros vamos a trabajar existen comillas simples, entonces el string lo vamos a definir con comillas dobles y viceversa. Si dentro del texto con el cual nosotros vamos a trabajar existen comillas dobles, entonces el string lo vamos a definir con comillas simples. Sin embargo, tú puedes utilizar tanto comillas dobles como comillas simples. De forma personal yo estoy acostumbrado a trabajar con comillas simples, así que muy probablemente a lo largo del curso me veas utilizando más comillas simples que comillas dobles. Pero por supuesto esto depende completamente de ti. Bien, continuemos. Si en dado caso nosotros queremos trabajar con un texto lo suficientemente grande como para que éste posea saltos de línea, entonces podemos hacer uso de triple comillas dobles o triple comillas simples. Y va a funcionar exactamente como un string normal, solo que este va a poseer saltos de línea. Por ejemplo, mensaje es igual a, puede utilizar triple comillas simples o triple comillas dobles. En este caso, triple comillas simples. Te encuentras, enter, en el curso, profesional de Python, en código facilito. Código facilito. Triple comillas simples. En este caso, como podemos observar, nuestro mensaje posee saltos de línea, así que nos conviene utilizar ya sea triple comillas dobles o triple comillas simples. Si yo imprimo en consola, print, mensaje, vamos a visualizar el texto con sus correspondientes saltos de línea. Ahí está.
Te encuentras, salto de línea, en el curso Profesional de Python, salto de línea, en Código Facilito. Listo. Entonces, recordemos, siempre que nosotros vayamos a trabajar con texto lo suficientemente grande para que éste posea saltos de línea, quizás un párrafo, una plantilla, etc., entonces vamos a utilizar triple comillas dobles o triple comillas simples. Listo. Y bien, de esta forma es como nosotros podemos trabajar con el tipo de dato string. Reitero, este tipo de dato nos permite definir texto, y para ello utilizamos comillas simples o comillas dobles. Ahora hablemos del tipo de dato int. Verás, este tipo de dato nos permite trabajar con números enteros, ya sean números enteros positivos o números enteros negativos. Por ejemplo, voy a crear una variable llamada número-1 y por ejemplo va a almacenar 10, un número positivo, número entero positivo. Y voy a imprimir en consola número 1. Ahí está. Nombre de la variable, signo igual y el valor que nosotros queramos almacenar. Si ejecuto, visualizamos 10. Esta variable es de tipo entero, puesto que almacena un número positivo entero. Si nosotros queremos almacenar números negativos, podemos hacerlo. Basta con colocar menos. Ejecuto y ahí está, menos 10. Perfecto. Ahora, si nosotros queremos trabajar con números los cuales sean reales, es decir, posean punto decimal, entonces haremos uso de los tipos flotantes. Por ejemplo, número-2 pudiese almacenar 3.14. Ahora, como podemos observar, nuestro número posee punto decimal, lo cual lo convierte de forma inmediata en un tipo de dato flotante. Si yo imprimo en consola, número 2, vamos a visualizar el número con su correspondiente punto decimal. Ahí está, 3.14. De igual forma, utilizando flotantes podemos trabajar ya sea con números positivos o números negativos. Menos 3.14. Antes de pasar a el último tipo de dato de este video, me gustaría mencionar que siempre que nosotros trabajemos con números, ya sean números enteros o números flotantes, podemos hacer uso de operadores aritméticos, ya sea la suma, la resta, la multiplicación o la división. Por ejemplo, si yo quisiera sumar 10 más 20, únicamente hago uso del operador más. 10 más 20, el resultado se va a almacenar en mi variable número 1, que posteriormente voy a imprimir en consola. Si ejecuto, visualizo 30, el resultado de sumar 10 más 20. Si yo, por ejemplo, utilizo menos, 10 menos 20, da como resultado menos 10. Yo puedo fácilmente multiplicar 10 por 20, 200, o puedo simplemente dividir 10 sobre 20, 0.5. Ahora me gustaría mencionar que si en dado caso queremos dividir y queremos que el resultado de dicha división sea un número entero, entonces vamos a dividir utilizando doble slash. Por ejemplo, si yo divido 10 sobre 3, el resultado será 3.3333 y así sucesivamente. Este sería un tipo de dato flotante, puesto que posee punto decimal. Sin embargo, si yo deseo que el resultado de la división sea un tipo entero, entonces hacemos uso de doble slash. Si ejecuto, obtengo como resultado de la división un número entero. Ahí está, número flotante y número entero. De hecho, me gustaría dejarlo como anotación. Al dividir con slash, obtenemos un tipo de dato flotante. Voy a copiar esto y al dividir con doble slash, obtenemos un tipo de dato entero. Listo. Esto por supuesto nos permite sacarle el mayor provecho posible a las operaciones en Python. Ahora, ya para finalizar vamos a trabajar con el tipo de dato booleano. Este tipo de dato se caracteriza porque únicamente puede almacenar dos valores, ya sea verdadero o falso. Por ejemplo, valor es igual a true, que sería verdadero. Vamos a colocar la T en mayúsculas. Y de igual forma vamos a imprimir dicho valor. Ok, ejecutamos. Y aquí está, true. Si queremos almacenar falso, colocamos false, con la F en mayúsculas. De tipo booleano, únicamente pueden almacenar dos valores, ya sea verdadero o falso, tal y como podemos observar. Los valores van a poseer su primer carácter en mayúsculas, ya sea true con la T en mayúsculas o falso, false, con la F en mayúsculas.
Listo. Y estos son algunos tipos de datos que podemos utilizar en Python, ya sean los strings, los enteros, los flotantes o los valores booleanos.